Mi nombre es Alustia, y hasta la fecha sigo sin poder sacar de mi cabeza todo lo que pasó en ese pueblo. A veces me pongo a pensar, ¿cómo puede uno vivir tantos años creyendo que ya conoce a la gente? Creyendo que sabe distinguir entre alguien bueno y alguien malo, y aún así terminar completamente engañada. Porque lo peor de esta historia no fue solamente lo que ocurrió. Lo peor fue que el responsable siempre estuvo ahí, caminando entre nosotros, saludándonos de mano, mirándonos a los ojos, metiéndose hasta las casas de la gente, y nadie se daba cuenta de la clase de hombre que en realidad era. Yo soy de un pueblito de Campeche. Así era donde yo vivía. Un lugar tranquilo, callado, donde rara vez llegaba gente de fuera. Por eso cuando apareció aquel hombre, claro que llamó la atención. Se llamaba Samuel. Ya era un señor grande, como de unos 50 y tantos años. Alto, moreno, con barba medio cerrada y una voz muy suave para hablar. De esas personas que aunque apenas las conozcas, te hablan como si tuvieran mucha confianza. Él llegó diciendo que era pastor cristiano, y como ahí había una pequeña capilla de esa religión, pues rápido empezó a juntarse con la gente que iba ahí. En el pueblo había de todo, mucha gente católica, otros cristianos, otros que realmente ni iban a la iglesia, pero decían creer en Dios. Cada quien andaba en lo suyo, y nunca había habido problemas por eso. Pero Samuel llegó con una manera muy insistente de acercarse a la gente. Iba casa por casa hablando de la palabra de Dios, invitando a las reuniones, ofreciendo oraciones, diciendo que quería ayudar a los jóvenes para alejarlos de los vicios y esas cosas. Al principio varios lo vieron como una bendición. Decían, qué bueno que llegó un hombre así al pueblo, porque ya hacía falta alguien que acercara a los muchachos a Dios. Y sí, la verdad, el hombre sabía hablar muy bonito. Tenía facilidad para convencer. Cuando empezaba a hablar, parecía que todo lo decía con mucho sentimiento. Hasta yo llegué a escucharlo un par de veces desde afuera de la capilla, y cualquiera podía darse cuenta de por qué la gente empezaba a confiar tanto en él. El hombre sabía exactamente qué decirle a cada persona. Si veía a alguien triste, le hablaba de esperanza. Si veía a alguien con problemas en la casa, le hablaba del perdón. Y así poco a poco se fue metiendo entre la gente del pueblo. Pero desde el principio hubo algo que a mí me brincó mucho. Ese hombre tenía una fijación muy rara con las muchachas. Yo ya soy una mujer grande. He vivido muchas cosas en esta vida. Uno aprende a mirar detalles que otros dejan pasar. Yo veía cómo Samuel siempre buscaba platicar más con las muchachas que con los hombres. Las invitaba a quedarse después de la reunión para aconsejarlas. Les decía que tenían un alma especial, que Dios tenía grandes planes para ellas. Y las muchachitas pues se sentían importantes. Porque imagínense, muchas eran niñas humildes, algunas casi ni salían del pueblo, y de repente llega un hombre educado, que habla bonito, que las hacía sentir escuchadas. Con los muchachos no era igual. Sí los saludaba y todo, pero realmente ponía atención en las jovencitas. Yo me acuerdo mucho de una vez que estaba fuera de la tienda comprando unas cosas, y vi cómo Samuel venía caminando con 3 muchachitas de unos 16 o 17 años. Venían riéndose con él, y él hablándoles como si fuera un amigo de su edad. Ahí sentí una cosa fea en el pecho. Llegué a mi casa y le dije a mi hermana, a mí ese pastor no me da buena espina. Tiene algo raro ese hombre. Tú fíjate bien cómo se la pasa rodeado de puras muchachitas. Y ella luego me contestó,
Ay, Salustia, ya estás pensando mal. El Señor solamente quiere acercar a los jóvenes a la iglesia. Además, se ve muy tranquilo. Hasta ayuda a la gente. Pues sí, pero una cosa es ayudar y otra andar tan pegado con las chamacas. Yo nomás te digo. Mi hermana todavía se rió poquito. Tú porque nunca te ha gustado esa religión. Y sí, era verdad. Yo siempre había desconfiado de esa religión. Yo soy católica desde niña y crecí escuchando muchas cosas sobre esa religión, que eran muy hipócritas, que se creían santos, que manipulaban a la gente. Yo ya traía esa idea desde hace años, pero con Samuel no era solamente eso. Había algo más que me hacía sentir incómoda. El problema fue que, mientras yo más dudaba de él, más querido se volvía en el pueblo. La gente empezó a invitarlo a comer a sus casas. Las señoras hablaban maravillas de él porque según daba muy buenos consejos matrimoniales. Los hombres decían que era trabajador porque ayudaba a reparar cosas de la capilla. Y las muchachitas, esas parecían encantadas con él. Cada vez iban más a las reuniones. A veces yo pasaba por fuera de la capilla y veía lleno de jóvenes ahí dentro escuchándolo hablar, como si estuvieran hipnotizados. Y Samuel siempre en medio de todos, sonriendo tranquilo, hablando despacito, mirando fijamente a las personas cuando les hablaba. Parecía que sabía exactamente cómo ganarse a cada quien. Y mientras todos empezaban a verlo casi como un santo, yo cada vez sentía más miedo de estar viendo algo que nadie más quería ver. Pasaron los meses y en todo el pueblo parecía marchar bien con Samuel. La gente ya lo trataba como si hubiera vivido ahí toda la vida. Había quienes hasta le llevaban comida a la capilla o le ofrecían ayuda para cualquier cosa que necesitara. Las señoras hablaban de él con admiración. Los hombres lo invitaban a reuniones y los jóvenes prácticamente lo seguían para todos lados. Y mientras más confianza le agarraban, más tranquilo se veía él, como si yo hubiera conseguido exactamente lo que quería desde que llegó. Yo seguía observándolo. A veces me daba coraje, porque sentía que yo era la única que notaba ciertas cosas. Había miradas del pastor que no me gustaban para nada, formas de acercarse demasiado a las muchachas, tocándoles el hombro muy seguido, hablándoles quedito al oído, haciéndolas sentir especiales enfrente de los demás. Pero cualquiera que intentara decir algo, luego quedaba como exagerado. Y el problema más grande fue que las muchachas lo adoraban. Muchas de ellas comenzaron a cambiar muchísimo. Ya se la pasaban metidas en la capilla, hablando de Samuel como si fuera un hombre enviado por Dios. Algunas hasta discutían con sus papás, defendiendo todo lo que él decía. Era como si ese hombre tuviera un control raro sobre ellas. Un domingo después del culto, empezó a correr el rumor de que Samuel quería hacer un pequeño viaje con un grupo de jóvenes para llevarlos a conocer un templo cristiano que, según él, estaba cerca de otro poblado. Decía que sería algo espiritual, para fortalecer la fe y acercarlos más a Dios. Pero al final, solamente invitó a muchachas. Y no cualquier muchacha, eran las más bonitas del pueblo. Yo me acuerdo perfecto cuando empezaron a decir nombres. Eran muchachas de entre 18 y 20 años, hijas de comerciantes, campesinos, pescadores, todas jóvenes arregladitas muy conocidas ahí. En total eran 10. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío horrible. Ese mismo día me fui con una vecina cuya hija iba a ir al viaje. La muchacha se llamaba Mireya, una niña muy bonita, de cabello largo,
y unos ojos claritos que llamaban mucho la atención. Yo conocía a su mamá desde hacía años, así que le dije: «Oiga, Petra, discúlpeme que me meta, pero a mí no me parece buena idea de que la muchacha se vaya sola con ese señor». Ella estaba doblando ropa y ni siquiera levantó mucho la mirada. «Ay, Salustia, ya vas a empezar otra vez con tus ideas. Samuel es un hombre de Dios». «Pues sí, pero entonces, ¿por qué no más invitó mujeres jóvenes? Usted póngase a pensar en eso tantito. Si fuera algo religioso de verdad, hubiera llevado también hombres, matrimonios, gente grande, qué sé yo». La señora soltó un suspiro, como fastidiada. «Mire, mi hija está feliz con ese viaje. Samuel dice que allá les van a enseñar muchas cosas buenas y que van a aprender más de la palabra. Además, él mismo habló con nosotros para pedir permiso. Hasta rentó un autobús y todo. Ese señor jamás nos ha dado motivos para desconfiar». Yo me le quedé viendo por unos segundos. A veces, los peores motivos tardan en aparecer, pero nadie quería escucharme. Y así llegó el día del viaje. Todavía me acuerdo de aquella mañana, porque el pueblo estaba muy movido. Las muchachas iban bien arregladas, cargando mochilas pequeñas, algunas emocionadísimas porque casi nunca salían lejos. Las mamás las abrazaban, les daban bendiciones, les encargaban que se cuidaran. Y Samuel, ahí parado junto al autobús, sonriendo tranquilo, saludando a todos como siempre. Yo estaba viendo desde lejos cuando él empezó a subirlas al camión una por una. Sentí una cosa tan fea en el cuerpo que hasta me dieron ganas de acercarme para impedir todo aquello. Pero también me detuve porque pensé: ¿y si de verdad estoy exagerando? El autobús arrancó por la mañana, y desde ese momento empezó la pesadilla. Según iban a regresar por la tarde-noche, Samuel había dicho que el templo estaba relativamente cerca y que no pensaban quedarse a dormir. Pero fueron pasando las horas y empezó a oscurecer, y nada. Al principio nadie se alarmó demasiado. Decían que quizás había tenido retrasos o que se les había descompuesto el autobús. Pero ya cuando cayó completamente la noche, el ambiente empezó a sentirse raro en el pueblo. Las mamás ya estaban marcándoles a sus hijas. Muchas llamadas entraban directo al buzón, otras ni siquiera conectaban. Yo estaba afuera de mi casa cuando escuché gritos más adelante. Varias personas empezaron a salir. Una señora iba casi corriendo hacia la comandancia de la policía, llorando desesperada. Era Petra, la mamá de Mireya. Después supimos lo que había pasado. La muchacha había alcanzado a mandar un mensaje. Decía que tenía miedo, porque Samuel estaba comportándose muy raro, y que las había llevado a una zona alejada entre el monte. También alcanzó a compartir la ubicación antes de que se cortara todo contacto. No más de acordarme se me enchina la piel. La policía reaccionó rapidísimo, porque ya para ese entonces el miedo se había extendido por todo el pueblo. Los padres empezaron a juntarse afuera de la comandancia llorando, preguntando cosas, rezando, gritando los nombres de sus hijas. Algunas señoras ya estaban casi desmayadas de la angustia. Yo vi cuando salieron varias patrullas. Hasta hombres del pueblo se fueron detrás, ayudando en la búsqueda. La carretera estaba oscura y solitaria a esas horas. Después, encontraron el autobús abandonado a un lado del camino. Las puertas estaban abiertas y no había nadie adentro. Eso fue lo que terminó de desatar el pánico. Los policías se metieron entre el monte con lámparas, gritándole a las muchachas, buscando huellas, cualquier señal,
Pasaron horas y horas buscando, y no encontraron absolutamente nada. Pero nadie estaba dispuesto a irse de ahí hasta encontrarlas, porque para ese momento todos sentíamos lo mismo en el pecho, que algo espantoso estaba ocurriendo en aquel lugar. La búsqueda siguió toda la madrugada. Nadie quiso regresar al pueblo. Ahí andaban los policías, los padres, hombres con lámparas, machetes y palos caminando entre el monte, gritándoles a las muchachas, aunque en el fondo muchos sentían que algo horrible había pasado. El ambiente estaba bien pesado, hasta el aire se sentía raro. Yo me quedé cerca de donde estaban las patrullas, junto con otras señoras rezando y esperando noticias. Habían mamás llorando desconsoladas, otras nomás se quedaban viendo hacia el monte, con un miedo terrible. Y así se fue la noche completa. Cuando empezó a amanecer y se comenzó a ver un poquito más claro, algunos policías ya hablaban de retirarse para reorganizar la búsqueda. Estaban cansados, llenos de tierra, desesperados porque no encontraban ni una sola pista. Pero justo cuando varios empezaban a regresar hacia la carretera, se escuchó un grito a lo lejos. Uno de los policías empezó a gritarles a los demás que había encontrado algo. Todavía me acuerdo cómo todos salieron corriendo hacia donde estaba él. Y después, un silencio horrible. De esos silencios que anuncian algo espantoso. Los hombres que estaban ahí dejaron de hablar de golpe. Algunos hasta retrocedieron impresionados. Luego empezaron los gritos de las madres cuando se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Yo nunca debí acercarme. Hasta la fecha me arrepiento de haber visto aquella escena. Sobre el suelo habían hecho un pentagrama enorme usando los cuerpos de las muchachas. Las 10 estaban acomodadas formando aquella figura maldita. Alrededor había velas, veladoras, símbolos raros pintados en la tierra y sangre por todos lados. En medio de todo estaba la cabeza de un cerdo grandísimo, todavía fresca, llena de moscas. Aquello parecía una pesadilla, un ritual satánico, una cosa salida del infierno. Las muchachas tenían señales horribles de violencia. Algunas madres se desmayaron ahí mismo cuando reconocieron la ropa de sus hijas. Otras gritaban como locas. Había hombres llorando del coraje, golpeando árboles, queriendo meterse al monte buscando a Samuel para matarlo con sus propias manos. Pero Samuel ya no estaba. Ese desgraciado desapareció. La policía acordonó toda el área y después llegaron investigadores de otros lados. El pueblo entero quedó marcado desde ese día. Ya nadie volvió a dormir tranquilo. Durante semanas se habló solamente de eso. Cerraban temprano las casas. Las muchachas dejaron de salir solas. La gente comenzó a desconfiar hasta de sus propios vecinos. Las investigaciones duraron mucho tiempo. Se llevaron pruebas, revisaron el autobús, interrogaron a muchísima gente. Después se supo que los cuerpos tenían señales de tortura. Algunas de las muchachas todavía habían intentado escapar. Encontraron marcas en la tierra, uñas quebradas, pedazos de ropa entre el monte. Y mientras más cosas descubrían, más monstruoso se volvía todo. Investigaron a Samuel por todos lados. Revisaron de dónde había venido realmente. Resultó que muchas cosas de las que contaba eran mentira. El hombre prácticamente apareció un día de la nada en el pueblo. Nadie sabía quién era en realidad, pero jamás lograron encontrarlo. Hasta el día de hoy sigue desaparecido. A veces me preguntan si yo siento culpa por no haber insistido más,
por no haber hecho más escándalo cuando empecé a sospechar de él. Y claro que siento culpa. ¿Cómo no la voy a sentir si veía cosas raras y nadie me hizo caso? Pero también entiendo que aquel hombre sabía perfectamente cómo engañar a la gente. Sabía hacerse pasar por bueno. Se metió al pueblo como una víbora silenciosa, y cuando todos reaccionaron, ya era demasiado tarde. Desde entonces aprendí algo muy duro. Uno jamás debe confiar plenamente en alguien, nomás porque habla de Dios o porque aparenta ser buena persona. Hay gente muy enferma que usa la religión para acercarse a las personas, para manipularlas y para esconder lo que realmente son. Y yo sé que muchos se molestan cuando digo esto, pero después de lo que vi, después de aquella madrugada maldita, yo ya no puedo mirar igual a esa gente que llega queriendo meterse rápido en la vida de los demás, sobre todo cuando buscan acercarse demasiado a los jóvenes y a las muchachitas. Porque a veces los peores monstruos son los que llegan sonriendo, cargando una Biblia en la mano y hablando como si fueran enviados de Dios. Yo ya soy una mujer grande y he vivido muchas cosas en esta vida, pero lo que pasó en ese pueblo me dejó una enseñanza que jamás se me va a borrar. Y si algo quiero decirles a las madres, a los padres o a cualquier persona que esté escuchando mi historia, es que nunca bajen la guardia con sus hijos, nomás porque alguien aparenta ser bueno. La gente mala no siempre se ve peligrosa. A veces llega bien vestida, hablando bonito y sonriendo, ayudando a todos y ganándose la confianza poco a poco. Así era Samuel. Nadie lo veía como una amenaza. Al contrario, lo trataban como si fuera un hombre santo. Y mientras todos le abrían las puertas de su casa, él ya estaba estudiando a quién podía manipular. Por eso uno tiene que aprender a escuchar esa incomodidad que a veces se siente en el pecho. Porque muchas veces uno detecta cosas raras, aunque no sepa explicarlas bien. Y las madres tienen un instinto muy fuerte para eso. Si algo les da mala espina de una persona, investiguen, observen, hagan preguntas. Estén pendientes de con quién se juntan sus hijos y quién se les acerca demasiado. Y otra cosa muy importante, nunca idealicen a nadie. Nadie se merece tanta confianza tan rápido. Hay personas que usan la religión, la ayuda o la supuesta bondad para acercarse a la gente más vulnerable. Uno debe enseñarles a los muchachos que respetar a alguien no significa entregarles la confianza ciegamente, porque después vienen los arrepentimientos, y esos ya no sirven de nada cuando el daño ya está hecho.